Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes, familia. Estamos listos para un nuevo encuentro en esta tarde de jueves. Damos la bienvenida a Josefina, a Blanca, a Debo. Hola, Chiche, Javier, Nara, bienvenidos todos a este nuevo encuentro que tenemos como familia, como iglesia, para encontrarnos una vez más en comunión. Buenas tardes, Carla. Hola, José Luis, Luz. Bienvenidos todos. Esperamos poder contar con todos para un tiempo especial en esta tarde, un tiempo de comunión como iglesia y con nuestro Dios, con nuestro Papá. Así que bueno, nos alegramos de que podamos estar juntos en esta tarde. Ahí lo tenemos a Santi, que se sumó también. Hola, Santi, que el Señor te bendiga. Muy bueno que podamos estar juntos en esta tarde para compartir palabra. Hola, Lucas, para compartir un tiempo de oración, comunión, y en medio de esta cuarentena sentirnos un poco más cerca, achicar un poquito las distancias, achicar los tiempos y poder estar juntos. Hola, Paola. Ahí se sumó también Lidia, que el Señor te bendiga. Hola, Marisa, buenas tardes. Y ahí nos vamos sumando. Ahí Chiche nos dice saludos del grupo Corona de Honra, así que el grupo de tercera edad de la iglesia, que siempre están firmes, que están ahí. Que el Señor les bendiga. Esperamos unos instantes que más amigos y hermanos se vayan sumando a esta tarde. Qué bueno que podamos estar juntos. Qué bueno que podamos estar en familia en este día. Ahí la tenemos a Anaí, que se unió también. Ahí tenemos a un amigo, Hugo, que se va sumando a las transmisiones. Aparte de tener amigos de la familia de Casa de Fe, tenemos amigos que se van sumando y es una bendición poder ser bendición para otros. Ahí también se sumó Mire. Bendiciones. Se va sumando el grupo, se van agregando. Y bueno, como te decía, es una forma de estar cerca, una forma de achicar la distancia, los tiempos, de hacer que esta cuarentena sea también un poco más llevadera, de cortar todo el tiempo que estamos encerrados, que no podemos andar con la total libertad que teníamos. Esperamos que en algún momento poder recuperarla. Pero bueno, en el mientras tanto seguimos creciendo como familia y como venimos diciendo, este es un tiempo de entrenamiento. Y hoy vamos a hablar sobre algo especial, sobre una parte de la cultura del reino que tiene que ver justamente con entrenarnos en este tiempo, con poder ir más allá de la cuarentena que nos toca vivir, ir más allá de la pandemia y aprovechar este tiempo en lo que Dios quiere que nosotros estemos creciendo, que nos estemos entrenando, que nos estemos preparando. Ahí la tenemos a Marce. Hola, Marcela. Hola, Paola. Ahí la tenemos a Paola también, que se suma. Ahí lo tenemos a Alejandro, que también se está sumando. Qué bueno que podamos estar juntos desde casa, porque en casa también somos iglesia. Acordate que la iglesia no es el lugar físico, la iglesia somos nosotros, las personas. Hola, Toti. Así que donde están los hijos de Dios, ahí está la iglesia, ¿no? Y es buen tiempo para crecer como iglesia, Ahí la tenemos a Elsa, que también se va sumando.
amigos y amigas de cada mañana, de cada tarde. Ahí la tenemos también a Ángela. Qué bueno que se puede sumar, qué bueno que podemos estar. También la tenemos a Hanna, que se suma. Qué bueno, qué linda familia que somos en Cristo. Qué bueno que nos podemos juntar, que nos podemos unir en esta transmisión. Y bueno, si internet ayuda, si todo va bien, vamos a poder llegar al final sin contratiempos. Muy bien, vamos a orar para así comenzar y aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Recordamos que en Instagram 1 hora tenemos, así que con todo lo que hay para compartir, mira, no te asustes, no tengas miedo. Oramos juntos. Bendito Dios, te damos gracias, papá, por que en esta tarde podemos estar juntos como familia, juntos como iglesia. Señor, y te entregamos este tiempo. Señor, que sea un tiempo en el cual vos nos hables, un tiempo en el cual podamos edificarnos, podamos crecer, un tiempo, Señor, en el cual vos te estés glorificando sobre nosotros, que vos estés guardando nuestra mente y corazón. Señor, en este tiempo te pedimos que estés supliendo necesidades. Sabemos, oh Dios, que es un tiempo difícil para muchas familias, donde tal vez falta el trabajo, donde no se pueden hacer los trabajos que se tenían previstos, donde tal vez no hay el ingreso de dinero necesario. También es un tiempo, Dios, donde hay enfermedades, no solamente el tema del COVID-19, sino también el dengue, otras afecciones, alergias. Estamos entrando en tiempo ya más de frío, Señor, y también hay debilidades del cuerpo que se hacen notar. Te pedimos, Señor, que vos estés tocando, Señor, cada vida, cada familia, interviniendo en cada hogar, trayendo sanidad, trayendo, Señor, una provisión especial. Señor, que vos estés supliendo todo lo que falta en cada hogar, trabajando en las relaciones familiares también. Señor, que en este tiempo podamos ver tu mano de poder. Hay muchos testimonios, oh Dios, de lo que vos estás haciendo, y te damos gracias, porque en este tiempo tu iglesia, tu familia, tus hijos pueden ver que sos un Dios que no lo limitan las adversidades, sino que podemos vivir, oh Dios, de forma sobrenatural. Y eso te pedimos, Señor, que veamos lo sobrenatural tuyo, Señor, interviniendo en cada hogar, en cada familia, haciendo milagros de provisión, milagros de sanidad, trayendo entendimiento, sanando las relaciones familiares. Señor, en el nombre de Jesús oramos en esta tarde, para que tu gloria se manifieste en cada familia, en cada hogar. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, como te decía, hoy vamos a estar hablando de una parte de la cultura del reino que es muy importante y tiene que ver con que nosotros podamos tener una cultura de oración, que podamos ser hombres y mujeres de oración. Y yo te invito a buscar en tu Biblia Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Es un pasaje bien conocido, es un pasaje que hemos leído muchas veces. Mateo 6, 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una de las facetas que tiene la cultura del reino de Dios es la cultura de oración. Y la cultura de oración tiene que estar presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la oración es la manera en que nosotros nos comunicamos con nuestro papá. Es la manera en que nos comunicamos con nuestro Dios. Un cristiano que no ora no tiene comunión con Dios. Un cristiano que no ora no tiene comunión con ese Dios que dice querer. Pero por sobre todo, un hijo de Dios que no ora no tiene comunión con su papá. Y cuando no tenemos comunión con papá, las cosas en la vida no andan como deberían andar, no andan de la manera en que deberían andar para que nosotros podamos tener una vida de comunión con el Padre al 100%, 24 horas al día. La palabra de Dios nos insta a orar sin cesar. ¿Sí? Hace unos días atrás
compartíamos ese pasaje, que teníamos que orar sin cesar. También nos insta a que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Nos insta también a que seamos agradecidos. Y podríamos nombrar varias cosas más que tienen que ver con una vida de oración. La realidad de nuestras vidas, la realidad de la mayoría de las vidas de los hijos de Dios, de los cristianos, evidencia que no tenemos muchos conflictos, más que un poquito de vergüenza, en los tiempos de oración pública, en la iglesia, cuando nos juntamos en grupo y oramos. Ahí más o menos la piloteamos y salimos orando cada uno a su manera, algunos cortitos, otros largos, unos con palabras simples, otros con palabras más, parece que son más intelectuales, algunos con lo que sale así de golpe, otros que tienen tal vez más conocimiento de las palabras, mencionan versículos bíblicos, ¿no? Y hablan, y hay distintos tipos de oraciones. Pero en público, más o menos, la vamos llevando. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos del tiempo personal de oración? Cuando en intimidad, cuando nosotros en casa, en los tiempos en los cuales nosotros tenemos que orar, donde nadie nos escucha. Y ahí la realidad es que no siempre es tan simple la oración. Y tal vez te identificás con esto, porque muchas veces luchamos con la realidad de que no siempre tenemos esta cultura de oración en la intimidad, que no siempre tenemos la cultura de oración en casa, que no siempre tenemos esto de buscar un tiempo especial, un lugar especial en el cual orar con papá, en el cual hablar con Dios. Entonces yo hoy te quiero hablar de algunos principios de la oración que espero que nos puedan ayudar para empezar a tener una cultura de oración, desde nuestra casa, desde la intimidad, más en este tiempo de cuarentena, que no tenemos reuniones públicas, que no tenemos cultos. Tenemos que fomentar esta cultura de oración, porque este es el momento en el cual nosotros podemos orar en intimidad, podemos orar en lo secreto. Entonces, es importante que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de entrenamiento al cual Dios nos ha llevado, nos quitó las actividades, nos quitó las distracciones, para que estemos en tiempo de entrenamiento, en tiempo de preparación. Entonces nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para cultivar esta cultura de oración. Entonces yo te quiero compartir algunas cosas que espero te sean prácticas y útiles para que vos crezcas en tu cultura de oración. Lo primero es que Jesús advierte sobre la justicia propia. En Lucas capítulo 18 versículos 11 al 14 encontramos a Jesús enseñando acerca de la oración y él dice, cuenta una parábola de un fariseo y un publicano. Y él dice al respecto, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está acá. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La vida religiosa y la cultura religiosa tiene esta particularidad, la justicia propia. Y uno de los aspectos que tiene la justicia propia es ser vistos por los demás. Es ser admirado por los demás. ¿Por qué? Porque al religioso le importa la imagen personal. Le importa lo que otros piensan de uno. Le importa la imagen que le da a los otros. Y el religioso quiere dar una imagen a los demás que les guste. ¿Por qué? Porque el religioso busca agradar a las personas, no tiene tanto en cuenta a Dios. Entonces la realidad es aquel que tiene una vida de oración religiosa va a buscar la oración pública y no va a fomentar la oración privada. Estas personas religiosas en realidad tienen un problema de estima personal porque tienen una necesidad de ser aceptados. Es lo que Jesús habla del fariseo, ¿no? Se alababa a sí mismo. Y es interesante que dice, oraba consigo mismo. No le estaba orando a Dios.
eran palabras huecas, palabras vacías, palabras que al que las escuchaba decía, wow, qué espiritual que es el hombre este. Pero delante de los ojos de Dios, su espiritualidad estaba por el piso. Y el publicano, que era pecador, era un cobrador de impuestos, oraba en humildad. Y Jesús dice, este volvió a su casa justificado, pero el otro no. El otro solamente recibió la alabanza de los que lo escuchaban, pero no recibió la aprobación del Dios al que supuestamente oraba, al que supuestamente quería agradar. Entonces la realidad es, cuando nosotros oramos, no hay que justificarse, no hay que buscar la justicia propia, no hay que buscar el ser admirados ni el sentirse bien. Hay que buscar en realidad nuestra comunión con papá. Lo segundo que te quiero compartir hoy es que Dios recompensa. Y eso es un principio de la cultura del reino de Dios. No tenemos que olvidar que Dios siempre promete recompensa. Y hay un peligro. Hay un peligro cuando nosotros no cultivamos nuestra vida de oración, y es justamente perder la recompensa que Dios quiere dar. Como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Jesús, hemos sido llamados a recibir recompensa. Las bienaventuranzas que Jesús habla ahí en Mateo capítulo 6, cuando él empieza el Sermón del Monte, esas bienaventuranzas son recompensas de parte de Dios. Son promesas que traen recompensa a nuestras vidas. Y en esta área, el otro día hablamos de no ser egoístas, pero en esta área podemos ser un poquito egoístas. Tenemos que querer todo lo que Dios quiere darnos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte recompensas. Dios quiere que por medio de tu oración vos recibas la recompensa que el papá Dios tiene para darte, que nuestro papá tiene para darnos. Entonces ahí nosotros sí podemos ser egoístas. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Si decimos que no a las recompensas de Dios, tenemos la misma actitud que tuvo Pedro cuando Jesús le lava los pies, y Pedro le dice, no, vos no me lo vas a lavar jamás. Y Jesús le dice, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Recompensa. Tenemos que querer todo lo que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque necesitamos todo lo que Dios quiere darnos. No se trata de un tema de ser egoístas, sino de reconocer nuestra necesidad. Todo lo que Dios quiere darnos es porque nosotros lo necesitamos. Y si Dios quiere dártelo, es porque es bueno para tu vida. Si Dios quiere dártelo, si Dios quiere darte recompensas por medio de tu oración, es porque es lo que vos estás necesitando. Dios te va a dar lo que necesitas en el momento justo. Y la oración lo que trae precisamente es la recompensa de Dios. Cuando nosotros nos atrevemos a cultivar una cultura de oración. Entonces nosotros tenemos que querer esa recompensa de Dios. Tenemos que querer lo que Dios quiere darnos. Lo otro importante en nuestra cultura de oración es el lugar y el tiempo. Había una postura que era como la del fariseo, era para ser vistos, ¿sí? Algo público. Y nos tenemos que preguntar, ¿oramos igual en público que cuando estamos en casa? Te dejo flotando la pregunta. Si tenemos que ser honestos, tal vez no usamos el mismo lenguaje. Tal vez no usamos el mismo énfasis. Ahora, lo que nosotros tenemos que estar claro es no ser como el fariseo, que buscamos la recompensa de la hipocresía, que es ser vistos por los otros. Seguramente no oramos igual en público que en privado. Seguramente nuestras oraciones no son iguales. Pero no tiene nada que ver, o sea, que tu oración en público no sea igual que tu oración en privado, no te hace ser un hipócrita. No caigamos en esa falsa culpabilidad. Porque la realidad es, en casa no hablamos igual que como hablamos cuando estamos en el trabajo, o cuando vamos a comprar, o cuando hablamos con otras personas. La realidad es que en casa hay una familiaridad distinta que con el resto de las personas. Entonces, si en nuestra vida diaria no hablamos igual,
es razonable que en nuestra forma de orar tampoco oremos igual, ya sea en casa o en público. Pero hay 3 características que el Señor Jesús dice. Dice primero, entra en tu aposento. Primer aspecto, el aposento era un cuarto interior en las casas, era un lugar de privacidad, era un lugar donde no había posibilidad que otros lo vean. Entonces, el aposento tiene que ver con esta idea de intimidad, es un cuarto interior, es refugiarse en un lugar donde vos sepas que nadie te va a ver, donde sepas que nadie te va a molestar. Y acto seguido dice, una vez que entras en el aposento, cerrá la puerta. Cuando vos cerrás la puerta, lo que estás diciéndole a los demás es, miren, yo estoy ocupado en este momento, no quiero que me molesten. Y no solo eso, voy a tardar. Me voy a tomar mi tiempo. Salvando las distancias, esto lo podemos comparar cuando vas al baño. Vas al baño y cerrás la puerta. ¿Por qué? Porque no querés que nadie entre, porque no querés que te molesten y porque te vas a tomar tu tiempo. Con la oración es similar. Entrá en tu habitación, cerrá la puerta. ¿Para qué? Para dar justamente este mensaje. Me voy a tomar tiempo, no quiero que me molesten y es un acto privado. Es un acto en el cual nadie más tiene que intervenir. Seguramente, tal vez, en muchos lugares no tenés un lugar donde vos puedas orar en privado. Tal vez no tenés tu cuarto propio. O tal vez compartís la habitación con muchas más personas. Pero buscá el tiempo de tener esa intimidad. Yo recuerdo siempre que Débora cuenta, cuando ella era soltera, su familia no es cristiana, ella se encerraba en el baño para tener tiempo de oración. Y ese era su tiempo. De la misma manera nosotros tenemos que buscar un tiempo de intimidad con Dios. Un tiempo de intimidad. Buscar ese momento, ese lugar que nosotros podamos hacer nuestro aposento. Ese lugar donde nadie nos molesta. Y aún tal vez, invertir un tiempo para tener ese tiempo. Si no tenemos posibilidad de estar a solas con Dios, si no tenemos posibilidad de encerrarnos, tal vez tengamos que buscar un horario en el que nadie nos moleste. Y tal vez sea sacrificar alguna hora de nuestro descanso. Tal vez tengamos que levantarnos de madrugada mientras los demás duermen para tener este tiempo de intimidad. Pero es pagar un precio para recibir la recompensa que Dios tiene para sus hijos. Y lo otro que dice es que el Padre que está en secreto. ¿No? Entonces, entrar en tu aposento, cerrar la puerta, y el Padre que está en secreto. Si está en secreto, tiene que ser buscado. Y esto es un dato o un principio que nosotros debemos que entender. Dios se va a revelar a quienes están dispuestos a buscarlo. A quienes están dispuestos a invertir tiempo en buscar su presencia. Dios no está disponible para el que está apurado. No, Dios no es el cafecito que me tomo de raje antes de irme a trabajar. No, Dios es ese papá que quiere pasar tiempo con sus hijos. Entonces nosotros tenemos que invertir tiempo en papá. Tenemos que invertir tiempo con papá. Es un desafío que nosotros tenemos. Dios no va a estar disponible para los que están apurados. Él está en secreto y hay que buscarlo. Esto lo que requiere es que de parte nuestra haya una oración sincera, no una oración superficial o de compromiso. Yo me acuerdo cuando era un poco más joven, hace un par de meses atrás, muchos años atrás, ¿no? Que tenía estas luchas en cuanto a la oración, porque era enseñado que había que orar, y yo la verdad era tachame la doble, ¿no? Y empecé a buscar tiempo especial con Dios.
Y empecé a descubrir, ya cuando tenía 17 años, primero secundario, a la mañana iba a la facultad, me levantaba temprano, y tenía un tiempo a la tarde donde estaba solo en casa, y empecé a cultivar un tiempo de intimidad con Dios a las 4 de la tarde. En ese tiempo yo estaba en casa, estaba solo, 4 de la tarde. Y me había propuesto tener 1 hora donde estudiaba la palabra y oraba. Solamente entre nosotros. Me costaba horrores. Horrores me costaba. Y a veces me encontraba haciéndolo de forma mecánica, de forma superficial. Pero tenía que crear el hábito. Después vino el tiempo en el cual empecé a profundizar la vida de oración. Pero es pagar un precio. Es pagar un precio de esfuerzo de buscar a Dios. De saciar ese hambre espiritual que nos tiene que despertar de querer estar con nuestro papá. Entonces, buscá un lugar, cerrá tu puerta y buscá a Dios que está en secreto. Invertí tiempo, pagá el precio de la intimidad para estar con tu papá. Algo importante que tiene que ver es nuestro corazón en todo esto. En el Padre Nuestro, Jesús habla del perdón y lo vuelve a repetir. Si nosotros queremos que nuestra oración tenga validez delante del trono, sea escuchada, nosotros tenemos que tener nuestro corazón libre de todo rencor o bronca hacia otras personas. El martes en el consultorio pastoral hablamos bastante del perdón. Y tal vez un día desarrollemos mucho más esto. Pero nuestra oración tiene que estar libre de impureza. Nuestra oración, nuestro tiempo de oración, tiene que estar nuestro corazón libre de cargas espirituales, de ataduras que podamos tener emocionales contra otras personas. Tenemos que tener ese tiempo de calidad, tenemos que tener ese tiempo de decir, bueno, mi vida está libre para tener tiempo de intimidad con Dios. O sea, no puede haber falta de perdón en nuestro corazón cuando nos vamos a comunicar con Dios. ¿Por qué? Porque la oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después Jesús dice, porque así como ustedes perdonan, Dios los perdonará. ¿Cómo vamos a pretender que Dios escuche nuestra oración si no le podemos pedir perdón porque albergamos bronca y falta de perdón hacia otros? Tenemos que perdonar para que cuando oremos y le pidamos perdón a Dios, también nosotros seamos perdonados. Recién te hablaba de la forma en que oramos, el lenguaje que usamos, y el idioma que usamos es importante para la oración. Este es el otro aspecto que tenemos que ver. No usar repeticiones. En un momento Jesús dice, cuando oren, cuando dice no repitan como hacen los fariseos, como hacen los escribas. No usen vanas repeticiones. O sea, hay algo que ocurre y es verdad. De hecho, todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Los pastores también. Sí. Lo digo bajito para que no escuchen. Los pastores también. Nos acostumbramos a orar de una manera. Nos acostumbramos a orar, a usar frases, ¿no? Y hasta tenemos muletillas en nuestra oración, ¿no? Y la realidad es que las repetimos. A ver, no te sientas mal por esto. Si salen de tu corazón sincero, está bien. El tema es no usar vanas repeticiones, como si las repeticiones fueran la fórmula mágica que trae respuesta a la oración. La oración no son palabras mágicas. El problema de las vanas repeticiones es cuando creemos que si usamos determinada frase es la manera en que Dios va a responder. No, eso es lo que tenemos que evitar. No te preocupes por tus muletillas de oración. No te preocupes por tus frases de oración. O sea, lo que tenés que tener claro es que no es la frase lo que va a traer respuesta a tu oración, sino la sinceridad de tu corazón. No tenemos que pedir solo por nosotros. ¿Sabes por qué? En primer lugar, Dios conoce tus necesidades. Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. La oración no es informarle a Dios lo que yo necesito, porque Él ya lo sabe.
Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. En Mateo capítulo 6, versículos 31, 32, 33, ahí dice, Dios sabe las necesidades que ustedes tienen. No se preocupen por lo que van a comer o lo que van a vestir, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Entonces, ¿está mal pedir lo que necesito? No, no está mal. Pero si tus oraciones son solo en primera persona del singular, te estás perdiendo algo muy importante que tiene la oración. La oración, tenemos que entender que no es necesaria para Dios, es necesaria para mí. A ver, si yo no oro, Dios sigue siendo Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero si yo no oro, el que se ve afectado soy yo. La oración es importante para mí. Es fundamental para mí, para mi relación con mi papá. ¿Por qué? Porque en la oración entro en contacto con Dios. La oración es la manera en que yo hablo con mi papá. Es la manera en que yo me comunico con mi papá. Entonces yo tengo que entender que la oración es importante para mí, es importante para vos. Pero la oración, como te decía, no tiene que ser solo en primera persona del singular. ¿Por qué? Porque la oración es un acto comunitario también, aun cuando sea en intimidad. El Padre Nuestro es justamente nuestro. Si no, Jesús hubiera dicho, cuando oren, oren así, Padre mío. No dice, Padre Nuestro, perdónanos, danos, venga a nosotros. Fíjate que el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús enseñó en ese momento, es primera persona del plural. ¿Por qué? Porque Dios no es solo un Dios individual, es un Dios comunitario. La relación de intimidad de hijo hace que yo le diga papá. Pero la relación comunitaria es Padre Nuestro. Es Dios nuestro. Es nuestro Dios, como pueblo, como iglesia. Y orar por otros también lo que revela es humildad y dependencia. ¿Por qué? Porque quiebra el egoísmo. No estoy mirando solo mi vida, no estoy mirándome el ombligo, estoy mirando a los que me rodean, estoy mirando a la comunidad de fe, estoy mirando a mi país, a mi ciudad, a mi nación. Oro por otros, intercedo por otros, también en la oración. También en la oración hay una advertencia, y es un peligro que nosotros corremos, y es orar por inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es un fenómeno físico que hace que los cuerpos se muevan por el impulso que llevaban. Nada más que eso. O sea, vos empujás algo, una pelota, y la pelota se va a mover por inercia mientras dura ese esfuerzo inicial. Y muchas veces nosotros nos encontramos orando por inercia. Tomé un envión espiritual, participé de un retiro encuentro, una reunión wow que me voló la cabeza, un culto especial, algo, entonces cargo las pilas, oro, y llega un momento que oro por inercia hasta que ese esfuerzo se va debilitando. En Lucas 1 encontramos la historia de los papás de Juan el Bautista, de Elizabeth y Zacarías. Si vos te acordás, ellos eran grandes, oraban por un hijo, Zacarías era sacerdote, ese año le tocó entrar al lugar santísimo, y cuando está ahí, se le aparece un ángel y dice, Zacarías, tu oración fue escuchada y vas a tener un hijo. Zacarías, anda, ¿qué? Oraban por inercia, oraban pidiendo algo, pero no esperaban que algo sucediera. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué te lo digo? Porque es probable que vos te estés encontrando en muchos momentos orando por inercia, pidiendo cosas, pero ya no esperas que ocurran, ya no esperas que sucedan. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque muchas veces, o casi siempre, Dios no actúa como nosotros esperamos. ¿Te diste cuenta de eso, no? Dios actúa en el momento que no esperamos, usa a las personas que nosotros no esperamos, en el momento que nosotros no esperamos, de la manera que nosotros no esperamos. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que preparó para sus hijos. Entonces todo lo que yo me pueda imaginar de cómo Dios va a hacer, y posiblemente esté muy lejos de finalmente cómo Dios lo haga. Entonces,
como Dios no actúa como nosotros esperamos, básicamente no esperamos que Dios lo haga. Y oramos por inercia, oramos porque hay que orar. Oramos porque está bien que yo diga, sí, oren por esta necesidad que tengo, oren por esto que estoy esperando. Porque queda bien, suena espiritualmente bien. Pero muchas veces la realidad es que no lo esperamos. Y lo que pasa ahí es que nosotros condicionamos la respuesta a lo que espero que ocurra. Si no se dan ciertas cosas que yo creo que tienen que ocurrir, entonces Dios no me responde. No. Tengo que abrir mi cabeza y cambiar la forma en que yo pienso. Tengo que dejar la cultura de este mundo, esa cultura religiosa, porque la religiosidad funciona por fórmulas. Y a veces yo creo que Dios funciona por fórmulas. Entonces yo tengo que dejar de orar de esa manera y tengo que orar esperando que en algún momento Dios intervenga de la manera en que menos lo espero. Cuando yo estoy con expectativas voy a ver a Dios obrar y voy a recibir la recompensa de mi oración. Ahora, cuando yo no tengo expectativas porque Dios no hace lo que yo quiero que Él haga, lo más probable es que Dios responda y yo me pase de largo y no lo vea. Entonces ese es un peligro que nosotros corremos. Siempre tenemos que tener la expectativa de que Dios hoy puede hacer la obra, aun cuando no la haga como yo quiero que la haga. No oremos por inercia. Oremos sabiendo que Dios está escuchando y que Dios va a responder. Porque el que ora con expectativa recibe la recompensa. Dios lo ha prometido. Él recompensa la oración en privado, la oración en intimidad. ¿Y por qué te lo digo? Porque esta es una promesa reiterada por Jesús en los evangelios. 12 veces Jesús repite, pidan y van a recibir. En Mateo 7:7 tenemos, pidan y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. O sea, son promesas de Jesús. Él lo dijo, no es algo que a vos se te ocurre. Cuando vos orás, viene la recompensa de Él. En Juan capítulos 14, 15 y 16, Jesús 6 veces está diciendo, lo que pidan en mi nombre lo van a recibir. 6 veces lo dice. Entonces no tenemos que dudar de eso. ¿Cuál es el problema? Si no recibimos es porque no estamos pidiendo de acuerdo al corazón de Dios. Pedir en el nombre de Jesús. Es pedir como si Jesús estuviera orando. Y esto nos levanta un gran desafío a nosotros. Y el gran desafío es que el Señor ponga su oración en mi corazón. Orar en el nombre de Jesús es orar lo que está en el corazón del Señor. Es pedir las cosas como si Él las estuviera pidiendo. Entonces creo que este tiene que ser un pedido nuestro. Señor, revelame lo que está en tu corazón para que yo lo ore en tu nombre. Es un desafío que tenemos. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar en una oración sin vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque vamos a orar lo que el Señor quiere. Y Él nos va a revelar lo que nosotros tenemos que orar hoy. Mañana nos va a revelar lo que tenemos que orar mañana. Por eso es importante la intimidad. Por eso es importante entrar en intimidad con el Padre. Para recibir lo que Él quiere que nosotros oremos. En algún otro momento vamos a hablar mucho más de la intimidad. Pero por eso es importante la intimidad, para que nuestra oración sea una oración conforme al corazón de Dios. Por ejemplo, ¿qué orar en este tiempo de pandemia? ¿Qué orar en este tiempo de cuarentena? ¿Qué orar en este tiempo de crisis e incertidumbre mundial? No le tenemos que preguntar a Él. Tenemos que decirle, Señor, ¿qué es lo que está en tu corazón y querés que yo ore en tu nombre a papá? De eso se trata, orar en el nombre de Jesús. Porque muchas veces lo tenemos como fórmula. Y a mí me ha pasado. Hasta tiene cantito. En el nombre de Jesús, amén. Y todos dicen, amén. O sea,
Poner en el nombre de Jesús es, el Señor te dio un cheque en blanco con su firma y te está diciendo, poné ahí lo que vos querés cobrar. Yo tengo que saber perfectamente qué hay en la cuenta de los cielos para completar ese cheque que es la oración. La oración es ese cheque en blanco que viene con la firma de Jesús. Pero vos tenés que saber qué es lo que hay en el banco celestial para completar ese cheque en el nombre de Jesús. Y después lo pasás a cobrar por ventanilla. De eso se trata la oración, sobre todas las cosas. Es saber qué es lo que el Señor quiere que yo pida en este momento. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, esto es discernir. Ahora, ¿cómo se aprende esto? Practicando. Poniendo en práctica la oración. Desafiándonos a orar. No hay otra manera, no hay fórmulas. Dios no se maneja por fórmulas y mucho menos te va a hacer manejarte a vos por fórmulas en la oración. La oración no es un acto natural, es una disciplina espiritual. Por eso no nos cuesta. Por eso es tan difícil para nosotros orar y orar y orar. Porque no es natural, no te va a salir, no te va a sentir orar. Fíjate cómo hemos encuadrado la oración, que muchas veces decimos, y lo único que queda es orar ante una situación difícil. Mi hermano, mi hermana, lo primero que tenemos que hacer es orar. O sea, a veces la oración la usamos como el último recurso que nos queda. Y la realidad es que si nosotros tenemos una cultura de oración, es el primer recurso que tenemos para apropiarnos de la respuesta de Dios, de la recompensa de Dios. Por eso es importante que cultivemos una cultura de oración. Pero tenemos que ser honestos también, cuesta, no es fácil, porque no es natural. No es natural. En Mateo 26, versículo 41, Jesús está en Getsemaní y le dice a los discípulos, velen y oren. Y termina diciendo, porque la carne es débil. ¡Wow! Y esto es un principio real. No nos va a salir naturalmente orar, no te va a salir naturalmente. No vas a andar por la vida, ¡ay! Siento de orar. No, es una disciplina, nos tenemos que obligar. Tenemos que pagar el precio de pasar intimidad con papá. Tenemos que renunciar tal vez a leer el diario, tenemos que renunciar a ver la tele, tenemos que renunciar a escuchar la radio para invertir ese tiempo en la intimidad con papá y orar. Es un hábito espiritual. Por eso es una cultura de oración. Por eso es cultura del reino. No es cultura de este mundo. No es cultura de este mundo. Por eso tenemos que cultivar esta cultura de oración. Es importante para nosotros. Ya para ir terminando, algunos conceptos que tienen que ver con orar. Orar es un acto de humillación delante de Dios. Es un acto en el cual yo me ubico en el lugar que corresponde delante de mi papá. Orar es ceder el control. Es decir, Señor, vos tomá el control de esta situación. El mayor impedimento que hay para recibir respuesta a la oración es que yo quiero manejar las situaciones. Y la realidad es, Señor, hacete cargo vos. Los que están cansados, los que están cargados, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar, dice el Señor. Es como ir en un auto manejando y decirle, bueno, Señor, tomá el lugar del que maneja y yo voy de acompañante. Soy el copiloto de mi vida, no soy el piloto de mi vida. Por medio de la oración yo le doy ese lugar al Señor. Que Él maneje mi vida, es ceder el control de mis situaciones, ceder el control de mis preocupaciones. Como te decía, orar tiene un costo. No es fácil, tenemos que generar el hábito de la oración. Tengo que obligarme a mí mismo porque, como te decía, mis sentimientos, mis emociones y aún mis pensamientos no van a querer orar. Tal vez en mi lógica y en lo que he aprendido en la iglesia, yo digo, no, sí, tengo que orar. Pero no me sale.
Tengo que pagar el precio de invertir tiempo en intimidad y en la oración. La oración se mueve de lo mucho hacia lo poco. Si vos querés crear tu hábito de oración, generar esta cultura de oración, empezá orando. Le vas a decir tus necesidades, decirle tus necesidades. Tenés la lista de las compras de lo que necesitas, empezá por ahí, pero empezá a generar este hábito y vas a ver cómo de a poco vas a ir de lo mucho que vos le querés pedir al Señor hasta un momento en el cual vos guardás silencio delante de Dios para escuchar simplemente su voz. Y vas a ir aprendiendo a orar. Es un acto de tu voluntad, es una decisión. Yo tengo que decidir orar. Yo tengo que decidir orar. La oración crece en los momentos cotidianos. Por eso nos insta a orar sin cesar. Es en el día a día que va a surgir la oración. Tus necesidades, tus motivos de oración, ¿de qué surgen? De lo que vos vivís cotidianamente. No vienen de algo muy especial, es de lo que se vive diariamente. Crece la oración en esos momentos. La oración dura todo el día. Porque la oración es una vida devocional, por eso dice, orá sin cesar, orar sin parar. Si la oración es intimidad con papá, si la oración es hablar con Dios, ¿cuándo termina eso? ¿Cuándo termina tu tiempo de intimidad con tu papá? Es una vida devocional, mi devoción está rendida a los pies de mi papá. Entonces la realidad es que dura todo el día la oración. Toda mi vida tiene que ser una oración a Dios. Todo lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que decido, hasta aún cuando duermo, puedo levantar mi oración a Dios. Porque honro a Dios con mi tiempo de descanso. Eso es otro tema. Y lo último, ¿cómo aprendemos a orar? Porque esto tal vez es la pregunta que muchos tienen. ¿Cómo aprendo a orar? Orando. No hay fórmulas, no hay lecciones, no hay paso 1, paso 2, paso 3. La única forma de aprender a orar es orando. Es haciéndolo. No hay otra manera. Entonces yo te quiero animar a que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de estar encerrados en casa, y a ver, esta fase llega hasta el 24 de mayo, no te extrañe que siga más días y que estemos todo junio todavía de cuarentena. Entonces aprovechá este tiempo de que tenés que estar en tu casa muchas horas para cultivar tu vida de oración. Si no lo haces ahora, después cuando empiecen tus obligaciones no lo vas a poder hacer. Dios nos llevó a este tiempo de entrenamiento. Dios nos llevó a este tiempo de quedar guardados en casa. ¿Para qué? Para que cultivemos la cultura del reino. Para que cultivemos esta cultura de oración. Y yo te quiero animar a que tomes estos desafíos en tu vida para que cultives esta cultura de oración. Que empiece a generar en vos algo distinto. Que empieces a apreciar la oración y a valorar la oración como una manera en la cual vos te vinculás con papá. Vamos a orar. Vamos a orar por estas cosas. Oramos a nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante tuyo y te pedimos, papá, que podamos, oh Dios, generar en nuestras vidas esta cultura de oración. Señor, que podamos orar en el nombre de Jesús, conforme a lo que está en tu corazón. Señor, que podamos recibir la recompensa, Señor, de pagar el precio, de entrar en intimidad, de cerrar la puerta y buscarte, Señor, en tu secreto. Señor, que la cultura de oración sea algo constante en nuestras vidas como hijos tuyos. Señor, que ahí en la intimidad podamos decirte papá con toda confianza. Y esto sí podemos decir, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga.
Y espero que esto sea una palabra de aliento y desafío. Aliento porque ahora sabes que a todos en la oración nos pasa lo mismo, que no era algo que solamente te pasaba a vos, que a todos nos está pasando lo mismo y es un precio de intimidad que tenemos que pagar. Desafío para animarte a que en este tiempo cultives esta intimidad con papá, que puedas generar en tu vida una cultura de oración diferente a lo que era hasta hoy. Entonces te animo a eso. Amén. Muy bien, saludamos a nuestros amigos, pongo los anteojos para ver quiénes estaban ahí. Saludamos a nuestros amigos que se han conectado. Por aquí tengo a Raúl, ¿quién más? No me acuerdo, Cristina, ¿quién más está por acá? Claudio, bendiciones. Ahí tenemos, Laura también, de allá de Mashwitz, bendiciones, que el Señor te bendiga. Y no sé a quién más tenemos acá. Acá tenemos a Carlos, Nora, Mabel. Bien, estamos ahí, Graciela, Silvia. Excelente, a ver quién más tenemos, que no hayamos saludado. Bueno, creo que estamos todos. Jonathan, ahí lo encontré a Jonathan. Muy bien. Ethel, también ahí conectada. Muy bien. Luz, Ailén, Karina. Aquí tengo una amiga, Geraldine, Cumbre de la Biblia, Omar y Olga. Bendiciones. Qué bueno todos los que se han podido conectar. Creo que estamos todos ahí. Bueno, mañana 9:30 tenemos nuestro tiempo devocional, ¿sí? Entonces, nos encontramos mañana 9:30 de la mañana. Nos han llegado comentarios que les gustó mucho el tiempo que tuvimos ayer de consultorio pastoral, pudiendo responder preguntas que muchos tenían. Así que bueno, a pedido del público, uno se agranda ya, a pedido del público, a pedido de nuestros oyentes, de nuestra teleaudiencia, más adelante vamos a hacer otro consultorio pastoral, así que andá pensando qué preguntas tenés, qué consultas tenés, si estas charlas que tenemos te disparan tal vez alguna pregunta que no te habías hecho, te das cuenta de algo que vos tenías que ver en tu vida. Ya vamos a hacer en algún momento otro consultorio y te vamos a decir, así vos mandás tu consulta. Anotarlas en un cuaderno, así no te las olvidas. Mañana 9:30 nos encontramos en el devocional. Que el Señor te bendiga. Chau.